Nunca sabes lo que vas a ver cuando estás en la carretera. La mayor parte del tiempo esperas que sea solo un día normal con muy poco tráfico, pero de vez en cuando ves algo que es casi indescriptible. Hace unos 10 años, cuando era camionero en México, me encantaba la libertad que venía con el trabajo. Sin embargo, odiaba las veces en que me veía obligado a dormir o quedarme la noche en áreas de mala reputación. Nunca olvidaré la vez que me asusté tanto que decidí salir de una parada de camiones y conducir hasta la siguiente, a unos pocos kilómetros de distancia, aunque estaba medio dormido por lo que había visto. Era medianoche y estaba transportando una carga desde Tijuana hasta Cancún. Era el segundo día de conducción, y aunque había dormido unas pocas horas la noche anterior, estaba absolutamente exhausto. Recuerdo haber mirado el reloj y ver que eran las 11:30 de la noche. Decidí que iba a detenerme en la próxima estación de descanso o parada de camiones que viera y dormir unas horas. Después de tomar esa decisión, terminé conduciendo durante otros 10 a 20 minutos, antes de finalmente ver una parada de camiones. Para cuando estaba entrando, juro que podía sentir mis párpados cerrándose. Lo que más me asustaba era conducir con sueño. Había visto demasiados accidentes en la carretera, porque los conductores se quedaban dormidos al volante, y nunca quería que eso me pasara a mí. Así que estaba muy ansioso por estacionar el camión y dar por terminado el día. Pero al entrar en la parada de camiones, noté una serie de luces parpadeantes, provenientes del campo junto a los baños. A medida que me acercaba y mis faros iluminaban el lugar, me di cuenta de que no eran luces, eran velas. Reduje la velocidad del camión hasta detenerme por completo y entrecerré los ojos para enfocar mi visión en el campo. Me sorprendió ver a 3 personas alrededor de una de las mesas de picnic fuera del baño. Todos llevaban ropa oscura con capuchas que les cubrían el rostro, hasta el punto de que no podía distinguir si eran hombres o mujeres. Todos estaban parados alrededor de algunas velas encendidas. Fue entonces cuando noté algo brillante en la mesa junto a ellos, y cuando me di cuenta de lo que era, inmediatamente saqué el camión de la posición de estacionamiento y empecé a planear la mejor manera de salir de esa parada de camiones. En la mesa, junto a las figuras encapuchadas, había algo que parecía un cuchillo. Mientras maniobraba lentamente el camión para colocarlo en posición de salir de la parada y volver a la carretera, noté que las 3 personas se giraron para mirar mi camión. Una de ellas empezó a caminar hacia mí, y esa caminata lentamente se convirtió en una carrera mientras seguía moviendo el camión. Afortunadamente logré ponerlo en marcha y empezar a salir de la parada de camiones antes de que llegaran al lado del pasajero. Pero al mirar por el retrovisor, pude ver una de las figuras encapuchadas parada en el estacionamiento, iluminada por la luz roja de mis frenos. Después de salir de la primera parada de camiones, conduje lo más rápido que pude hasta la siguiente que encontré. Afortunadamente, estaba lo suficientemente cerca como para que no me quedara dormido al volante, pero lo suficientemente lejos de lo que había encontrado en la otra parada para sentirme seguro y finalmente poder dormir un poco. Claro, me desperté varias veces durante la noche porque pensaba que estaba escuchando cosas, pero la parada de camiones en la que terminé tenía 2 otros camiones, así que me sentí un poco más seguro. Aún no puedo explicar lo que vi esa noche. Todo lo que sé es que me alegro de haber seguido conduciendo. Como camionero, aprendí del tipo con el que empecé que, sobre todo, en la carretera debes respetar a otros conductores, especialmente a otros camioneros. Eso es porque, a diferencia de la mayoría de los otros conductores, entendemos la mecánica de estos enormes camiones que estamos conduciendo, así que sabemos cuánto espacio se necesita para detenerse correctamente y otras cosas. Además, también sabemos lo estresante que puede ser un día completo de conducción, así que un poco de cortesía siempre ayuda mucho. Sin embargo, a veces otros conductores en la carretera no muestran esa misma cortesía y las cosas pueden ponerse un poco complicadas. Una noche estaba viajando de Monterrey a Mérida y había dormido todo el día con planes de conducir durante la noche, cuando había menos tráfico en la carretera. Para mi sorpresa, unos 20 minutos después de iniciar mi viaje, terminé detrás de otro camión con placas de Yucatán. Así que pensé que sería inteligente mantener mi ritmo con ese conductor. No quería arriesgarme a adelantarlo en la pequeña carretera de 2 carriles en la que estábamos.
por si el conductor estaba cansado o algo así. Sin embargo, supongo que no le gustó tener otro camión detrás de él porque seguía encendiendo las luces de emergencia. Y en un momento, incluso vi su brazo salir de la ventana como si estuviera tratando de señalarme que lo adelantara. Así que eso fue exactamente lo que hice. Me moví al carril izquierdo y comencé a acelerar. Sin embargo, cuando la cabina de mi camión se alineó con la suya, noté que él estaba acelerando para igualar mi velocidad. No me gustó ni un poco eso, y cuando miré, vi que estaba gritando hacia mí por la ventana. No quería que la situación se agravara, así que decidí levantar el pie del acelerador y dejar que el otro conductor avanzara. Pero mientras desaceleraba, pude oírlo tocando la bocina. Luego, de repente, comenzó a moverse hacia mi carril, haciendo que tuviera que ir hacia el arcén. Mientras seguía desacelerando, intenté tocar la bocina, pero dudo que pudiera escucharme sobre la suya, que todavía sonaba fuerte. A medida que continuaba cambiando al carril izquierdo, no tenía a dónde ir. Frené con fuerza, esperando salir de la encrucijada a tiempo, pero no tuve suerte. El conductor continuó empujándome fuera de la carretera y cuando choqué contra la barrera, no fue lo suficientemente fuerte como para detener el enorme camión que fui forzado a chocar. Después de chocar contra la barrera, fui lentamente descendiendo por el costado de la carretera hasta una zanja. Afortunadamente, el camión no volcó ni nada. Cuando me reorienté y pude concentrarme un poco, saqué mi teléfono del bolsillo y comencé a llamar a la policía para informar sobre el incidente. Estaba tan concentrado en mi teléfono que no noté que el otro conductor debió haber parado más adelante. Porque antes de darme cuenta, escuché el sonido de algo golpeando la ventana del lado del pasajero, y estaba gritando a pleno pulmón para que saliera del camión. Pero no como si quisiera ayudarme, sino porque parecía que quería lastimarme. Aunque era de noche, podía ver claramente las venas sobresaliendo de su rostro, mientras seguía gritando y golpeando con el puño en la ventana. Periódicamente intentaba abrir la puerta del pasajero, pero la había cerrado con llave antes de empezar a conducir esa noche, así que no podía alcanzarme. Afortunadamente, la policía llegó y logró arrestar al otro conductor. Después de registrar su camión, descubrieron por qué estaba tan enfurecido. En el asiento del pasajero encontraron residuos que creían ser de una sustancia narcótica y encontraron una pipa en el bolsillo del conductor. Al final del día, estaba agradecido de estar vivo y feliz de que ese maníaco finalmente estuviera fuera de la carretera. Pero, lamentablemente, mi camión tuvo que ser remolcado y eso quedó en mi historial, lo cual, si eres un conductor, sabes que nunca es bueno. Como camionero que hacía entregas en la frontera entre México y Estados Unidos, te acostumbras a muchas cosas que los viajeros normales podrían encontrar molestas. Sé que muchos de mis amigos odiaban las pocas veces que tenían que pasar por la aduana en la frontera, e incluso tenía uno que se quejaba de que registraran su coche. Como camionero, sin embargo, eso es parte del proceso. No es que me registraran cada vez que pasaba, pero era procedimiento estándar que el vehículo fuera revisado por un perro y tenía que tener toda la documentación mía y de la carga lista en todo momento. Era algo a lo que me acostumbré rápidamente. Honestamente, la parte más difícil de estas entregas para mí siempre era ver coches o una serie de coches estacionados al lado de la carretera. Eso es lo que la mayoría de la gente debería preocuparse al conducir por México, especialmente si tienes una carga que alguien podría encontrar lucrativa. Lo descubrí una noche. Acababa de entregar una carga en una pequeña ciudad al otro lado de la frontera y estaba de regreso en México. En ese momento eran alrededor de las 9 de la noche, así que pensé que cruzar la frontera sería rápido y fácil. El problema que tuve, sin embargo, fue llegar a la frontera. Mientras conducía por la carretera, noté una furgoneta verde oscuro con las luces de emergencia encendidas. Al acercarme, empecé a reducir la velocidad para asegurarme de no chocar con nada. Fue entonces cuando noté a una mujer parada un poco frente a la furgoneta, agitando los brazos como si intentara llamar mi atención. Siempre he sido una persona dispuesta a ayudar. Siempre que veía a alguien al lado de la carretera, sentía la necesidad de ayudar. Así que eso fue lo que hice. Conduje un poco más allá de la furgoneta de la mujer y me detuve en el arcén. Cuando salí del camión, vi que la mujer venía rápidamente hacia mí.
hablando español a una velocidad que no podía entender. Y soy bilingüe, así que normalmente eso no era un problema para mí. Le pregunté qué pasaba y cómo podía ayudar, en español. En ese momento ella disminuyó la velocidad un poco y dijo algo como: «Reventé una llanta y mis bebés están en el coche. No tenemos agua. ¿Puedes ayudarme, por favor?». Dije: «Claro». Le dije que tenía agua en el camión y agarré algunas botellas, antes de caminar hacia la furgoneta para inspeccionar la llanta y ver si podía repararla o reemplazarla si tenía una de repuesto. Estaba bastante oscuro, especialmente con la falta de alumbrado público en esa área, así que no podía ver exactamente qué era. Pero cuando me acerqué a la furgoneta, juraría que vi algo moviéndose al otro lado. Me giré para preguntar a la mujer si había alguien más con ella, pero no respondió en absoluto. Estaba un poco confundido por la falta de respuesta, pero pensé que quizás no había hablado bien en español y no entendía lo que estaba preguntando. Intenté no darle importancia, pero definitivamente desearía haberlo hecho. Cuando me acerqué a la furgoneta, rápidamente me di cuenta de que había sido engañado. No había ningún bebé en el coche. En cambio, un hombre salió por la puerta lateral abierta e intentó lanzarse sobre mí. Rápidamente me di la vuelta para correr, pero fue entonces cuando me di cuenta de lo que era el movimiento que había visto al otro lado de la furgoneta. Otro hombre había venido por delante de la furgoneta, y para cuando me di la vuelta para correr de regreso al camión, estaba en mi camino y me golpeó en la cara con una barra de metal. La sangre brotó de la herida abierta donde me golpearon, y apenas podía ver mientras empezaba a acumularse cerca de mis ojos. Todo lo que pude percibir fue que uno de ellos estaba buscando las llaves del camión en mis bolsillos. Una vez que las tuvieron, escuché a uno o dos de ellos correr hacia el camión, y el otro encendió la furgoneta, que no debía tener una llanta reventada porque salió conduciendo. Después de que se fueron, logré levantarme y caminar por la carretera, hasta que finalmente vi otro juego de luces acercándose. La familia que me recogió fue muy amable y me llevó directamente a la frontera, donde me atendieron y reporté mi camión como robado. Allí pude llamar a mi hermana, quien envió a su prometido a recogerme. Afortunadamente, el camión estaba vacío cuando lo robaron, y el seguro de la compañía cubrió la mayor parte del costo del camión. Así que pude mantener mi trabajo. Pero tan pronto como pude, me trasladé a entregas lejos de la frontera, eso seguro. Cuando empiezas como camionero, debes hacer algo parecido a un aprendizaje, donde conduces con un conductor experimentado que te muestra todo lo que necesitas saber para manejar correctamente un vehículo tan grande, la mayor parte del tiempo, y la persona con la que terminan conduciendo es muy agradable. No fue mi caso. Honestamente, la primera persona con la que rodé probablemente nunca debería haber tenido una licencia, no porque fuera un mal conductor, sino porque no era la persona más íntegra que he conocido. Eso quedó claro en mi primer viaje con él. En lugar de conducir con él durante el día y volver a casa, como en la mayoría de los aprendizajes, la compañía para la que quería trabajar quería que hiciera una entrega nocturna como mi primera lección. Me encontré con el hombre que me estaba entrenando en el lugar. Su nombre era Enrique, y se presentó rápidamente. Antes de empezar a hacer preguntas sobre el procedimiento diario de inspección, ¿qué debes hacer en los camiones antes de empezar a conducir? Me gustó eso. Me hizo sentir que realmente se aseguraría de que yo supiera las cosas. Después de eso, no pasó mucho tiempo antes de comenzar nuestra entrega. Y vi de inmediato que era un conductor experimentado, pero las cosas empezaron a tomar un giro extraño. Cuando me preguntó si me importaba dónde íbamos a dormir, imaginé que nos detendríamos en una parada de camiones o algo así. Así que le dije que no me importaba. Lamenté esa decisión cuando cayó la noche, y vi que estaba llevando el camión por un camino de tierra que llevaba a unos edificios abandonados. Me sentí definitivamente incómodo con el lugar que eligió para parar. Así que le pregunté por qué eligió ese lugar. Él respondió diciendo que la última vez que se quedó en una parada de camiones en esa área, fue robado por un drogadicto. No podía entender cómo ese lugar era más seguro. Pero pensé que no era gran cosa, y me preparé para subirme a la pequeña litera en la parte superior de la cabina. Mirando hacia atrás, debería haber hecho más preguntas. A medida que avanzaba la noche, Enrique dormía profundamente. Al menos eso parecía por el sonido de sus ronquidos. Pero yo estaba teniendo dificultades para dormir,
porque cada vez que estaba a punto de dormirme, escuchaba un ruido que parecía alguien o algo caminando fuera del camión. En un momento, incluso escuché lo que parecía algo moviéndose en la parte trasera del camión con la carga. En ese momento, desperté a Enrique y le dije que pensaba que alguien estaba entrando en la parte trasera del camión. Pero me aseguró que solo era el sonido del camión asentándose. No le dio la menor importancia y volvió a dormir. Yo, por otro lado, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba mal. Casi no dormí esa noche, y cuando salimos a la carretera al día siguiente, apenas podía mantener los ojos abiertos. Sin embargo, estaba lo suficientemente despierto como para notar los múltiples coches de policía que pasamos mientras avanzábamos por la carretera. Me sorprendió ver que todos salieron detrás de nuestro camión. Antes de que encendieran las luces, escuché a Enrique decir una sola palabra: «Maldita sí, maldita sí». Los oficiales encendieron las sirenas y detuvieron el camión. Afortunadamente, Enrique no intentó huir. Los policías se acercaron a nuestras ventanas con sus armas desenfundadas y exigieron que saliéramos del camión. Obedecí sin problemas y mientras me ponían las esposas, pregunté qué estaba pasando. Cuando vi a los perros, me di cuenta de que los ruidos que había escuchado la noche anterior eran personas en la parte trasera del camión. Los oficiales registraron la carga y terminaron encontrando una gran cantidad de cocaína, que Enrique aparentemente había acordado transportar para un grupo de personas en esa área. La policía había estado monitoreando el proceso de distribución durante meses. Afortunadamente, la empresa pudo probar que acababan de contratarme, así que no me acusaron de nada. Enrique, por otro lado, se enfrentó a casi 10 años de prisión y perdió su licencia, lo cual, como dije, probablemente fue para mejor. Siento que en su mayor parte, los autoestopistas tienen mala reputación. Solo lo digo después de años de conducir un camión y, en el proceso, recoger a personas necesitadas. En su mayoría, las personas que recoge solo tienen un poco de mala suerte y pueden usar una mano amiga. Dicho esto, el mundo es aterrador y nunca sabes realmente cómo es una persona hasta que pasas un tiempo con ella. Así que quizás sea mejor prevenir que lamentar. Nunca olvidaré cuando estaba viajando de Guadalajara a Puebla. Era un viaje de 2 días y al final del primer día vi a un joven al costado de la carretera caminando con la cabeza baja. Decidí detenerme a su lado y preguntarle si necesitaba una subida hasta el teléfono o la gasolinera más cercana, y él estaba muy agradecido. Después de presentarse como Pablo, subió al camión y nuevamente me agradeció por ofrecerle una subida. Empezamos a avanzar por la carretera y le pregunté a dónde se dirigía. Sorprendentemente dijo que su destino final era Veracruz. Cuando le dije que me dirigía a una ciudad a unos pocos kilómetros de distancia, decidimos que lo llevaría lo más lejos posible. Mientras conducíamos, hablamos sobre nuestras familias y mencionó que tenía una hija a la que estaba tratando de volver a casa. Pensé que estaba haciendo una buena acción al ayudar a ese joven. Poco sabía yo que debajo de la superficie, ese joven escondía un monstruo. La noche continuó y necesitábamos descansar. Así que me detuve en una de las paradas de descanso. Tenía un baño y algunas máquinas expendedoras para comprar algunos bocadillos. No necesitaba comer nada, pero Pablo corrió al baño y agarró una soda para él. Preparé la pequeña cama extra en el suelo para que intentara dormir. Pero me sorprendió cuando tardó en regresar. Empecé a pensar que algo podría haberle pasado, así que decidí revisar en el baño. Pero cuando salí del camión, noté que estaba regresando. No pude decir exactamente qué era, pero había algo diferente en él. Parecía un poco más nervioso y se movía mucho más rápido que antes. Cuando subimos al camión, parecía que no podía pasar ni un segundo sin hablar. Así que tuve que preguntarle a Pablo si había consumido algo mientras estaba en el baño. No le gustó la pregunta. Inmediatamente se puso rojo de rabia y comenzó a gritarme con una voz profunda y amenazante que no tenía derecho a preguntarle si consumía drogas. Intenté explicarle con calma que eso podría poner en riesgo mi trabajo y que tenía que preguntar porque claramente algo estaba mal. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, se lanzó hacia mí con los brazos extendidos y las manos tratando de agarrar mi cuello. Pude empujarlo y apartarlo con facilidad,
pero mientras tambaleaba hacia atrás en la cabina, agarró mi taza de metal y la usó como un pequeño garrote, golpeándome repetidamente. Intenté proteger mi cabeza con los brazos, pero solo podía bloquear algunos golpes antes de que un fuerte golpe en la cabeza me dejara inconsciente. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando recobré el sentido, Pablo estaba sentado en el asiento del pasajero, mirando frenéticamente a su alrededor. Estaba hablando consigo mismo y parecía haber perdido toda la cordura. Todo lo que recuerdo escuchar era la palabra matar, repetida una y otra vez en sus murmullos. Mientras miraba a mi alrededor, me moví lentamente para no llamar su atención. Fue entonces cuando vi la taza que había usado para atacarme, y decidí que probablemente era mi mejor oportunidad de salir vivo de allí. Rápidamente me levanté, lo que hizo que mis oídos comenzaran a zumbar locamente, posiblemente por haber estado inconsciente y levantarme demasiado rápido, pero no podía perder tiempo. Agarré la taza y con todas mis fuerzas golpeé la cabeza de Pablo. Quedó aturdido con el primer golpe, lo que me dio la oportunidad de abrir la puerta del pasajero y empujarlo fuera antes de cerrarla con llave. Rápidamente saqué mi teléfono de emergencia y llamé a la policía, que logró llegar antes de que Pablo huyera. Lo arrestaron después de escuchar ambos lados de la historia y ver que estaba claramente intoxicado. Después me examinaron para ver si necesitaba ir al hospital, pero el oficial pensó que estaba bien. Y como me sentía bien, decidí dormir y volver al trabajo a la mañana siguiente. Nunca sabes lo que vas a ver cuando estás en la carretera. Si te gustaron estas increíbles historias sobre camioneros, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Comparte tus propias experiencias en los comentarios a continuación y activa la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. Hasta la próxima y conduce con seguridad.